¿Cómo podemos enseñar a nuestros alumnos a leer, interpretar y elaborar mapas? Acompáñenos en este programa en el que hablaremos de los mapas como un elemento básico para la enseñanza de la geografía. Bienvenidos al segundo programa sobre la enseñanza de la geografía de la serie Entre Maestros. La asignatura de geografía tiene como uno de sus propósitos desarrollar en los alumnos habilidades cartográficas, es decir, leer y elaborar mapas e interpretar la información que contienen. En este programa comentaremos acerca de algunas estrategias de enseñanza para trabajar con nuestros alumnos el uso de los mapas y escucharemos sugerencias prácticas por parte de nuestros invitados. Se encuentran con nosotros la maestra Mercedes Takagi Carbajo, profesora de Geografía de la Escuela Normal Superior de México. El profesor Armando Reyes Enríquez, profesor de Geografía de la Escuela Normal Superior de México. Y el maestro Álvaro Heras Ramírez, jefe del Departamento de Geografía de la Dirección General de Materiales y Métodos Educativos de la Secretaría de Educación Pública. Demos inicio a nuestro programa viendo una cápsula sobre la importancia de los mapas y su uso en la vida cotidiana. En nuestra sociedad actual, además de requerir de una gran cantidad de información, necesitamos que ésta sea accesible. Un recurso que proporciona información útil y sintetizada son los mapas, en donde se representan diversos aspectos de índole geográfica, histórica, económica y cultural. Al consultar los mapas, las personas se acercan al conocimiento del espacio geográfico representado en ellos, sin necesidad de trasladarse a él, ya que permiten identificar rasgos particulares como, por ejemplo, relieve, clima, caminos, localidades y determinar cuál es la posición de estos elementos y su distribución en el terreno. Y los mapas, a través del lenguaje simbólico, colores, líneas, figuras, comunican a los usuarios características definidas del espacio geográfico. Cada elemento que se encuentra en un terreno delimitado se representa en el mapa mediante el uso de símbolos y colores convencionales. Para poder comprender el lenguaje gráfico de los mapas, es necesario conocer el significado de estas convenciones. Además de los mapas, también contamos con planos y croquis. Los planos, a diferencia de los mapas, poseen una mayor escala, es decir, representan espacios de menor extensión con mayor detalle. Los croquis, por su parte, no requieren de gran precisión, pues en ellos solo se indican los elementos mínimos para localizar un sitio determinado. Aunque el uso de mapas, planos y croquis no nos resulta del todo ajeno, para su adecuada lectura es necesario ampliar nuestros conocimientos sobre el significado de los símbolos, a qué escala están elaborados y qué tipo de información ofrecen. Saber leer, interpretar y elaborar mapas es aprender a comunicar y decodificar información sobre un espacio específico. Para ello, se requiere conocer el significado de las convenciones usadas en su elaboración y superar las dificultades que se presentan en el aprendizaje de un nuevo lenguaje, el cartográfico.
Bueno, suelo ocupar mapas para ubicarme en el lugar que quiera yo encontrar y para saber más o menos qué distancia o qué tiempo puedo llegar al lugar indicado. Pues que luego no se ubica uno bien en las carreteras. Los símbolos que conozco es el símbolo de la cruz, que significa Cruz Roja, el símbolo de gasolineras, cruces peatonales, albercas, etc. Como hemos visto en esta cápsula y en la encuesta, aunque en diversas situaciones cotidianas el empleo de mapas es fundamental, hay quienes no saben interpretarlos y por lo mismo no los utilizan. Maestro Armando, ¿qué importancia tiene el uso y manejo de mapas en la vida cotidiana? Bueno, yo creo que el manejo de los mapas debería de ser indispensable en todas las actividades que realizamos, mas sin embargo, para la gente todo lenguaje gráfico que represente un lugar es lo mismo. Normalmente a lo que llega la gente es a manejar los croquis como una referencia para saber cómo llegar. Y en este caso nunca maneja los elementos cartográficos porque solamente dice dónde está la tienda, donde hay una gasolinera, das vueltas, da referencias prácticas que están dentro de su referente cultural, ¿no? Y dentro de las rutas que conoce perfectamente. Pero el mapa nos debería de servir para reconocer en su totalidad el espacio en el cual nos desarrollamos, nos debería de servir para reconocer características de lugares lejanos, para identificar rasgos económicos, rasgos físicos y generar una cultura más amplia. Bien, maestro. Maestra Mercedes, considerando la importancia de dicho material, ¿por qué la población no está habituada a utilizar los mapas? No tenemos una cultura cartográfica que nos permita conceptualizar al mapa con toda su potencialidad. Usualmente vemos al mapa como un elemento que nos proporciona la ubicación de diferentes objetos, pero sin ningún sentido. Uno de los problemas básicos para el aprendizaje de esta cultura básica es que los maestros en los programas de geografía, al encontrar la unidad de los mapas, en donde tendríamos que aprender el uso y la interpretación de los mapas, lo enseñamos y a la vez aprendemos el contenido, pero posteriormente no lo retomamos para trabajarlo de manera continua en los demás temas del programa. Se queda ahí de manera aislada y pocas veces lo volvemos a retomar para trabajarlo con nuestros alumnos. Esto hace que la gente, los estudiantes consideren al mapa como un elemento aislado, de manera que solamente podemos o tenemos que recurrir a ellos para localizar elementos sin importancia. Maestro Álvaro, ¿en qué consiste el lenguaje cartográfico y cuáles son las dificultades a las que se enfrenta una persona al usar un mapa? Bueno, partamos de lo primero. El lenguaje cartográfico es un sistema codificado que nos sirve para transmitir información diversa, de diversos tipos, ¿no? Y a través de símbolos o representaciones muy semejantes a la realidad. Es decir, el lenguaje cartográfico utiliza signos, utiliza números, líneas, puntos y colores. Cuando estos se mezclan, simplemente podemos tener una representación y una información ya clara, ¿no?, sobre esto. ¿Qué dificultades tiene la gente cuando utiliza los mapas? Simplemente cuando no están relacionados con este sistema codificado, que incluso también la lectura de cualquier texto es también un sistema codificado. Si no estamos acostumbrados al uso de estos símbolos, signos, o que nos representan esos colores, tenemos problemas simplemente, ¿no? No podemos acceder a esa información que contiene este material, ¿no? Ya estamos de regreso aquí, Entre Maestros. Nuestro tema del día de hoy son los mapas. A continuación los invitamos a ver una cápsula acerca del desarrollo gradual de las habilidades cartográficas a lo largo de la educación primaria. A lo largo de los 6 grados de educación primaria, se busca propiciar el desarrollo de las capacidades y destrezas en los niños y las niñas que los ayuden a ampliar paulatinamente el conocimiento del espacio que les rodea: casa, escuela, comunidad, municipio, región, entidad, país, continente y mundo. Por ello, es necesario familiarizar a los niños desde los primeros grados con el trabajo con mapas.
Para despertar el interés por el uso y lectura de los mapas, es necesario comenzar por la confección sencilla de representaciones gráficas de los espacios más cercanos y frecuentados por los niños, la casa, la escuela y la localidad. Al elaborar estas representaciones, se deben considerar puntos de referencia para ubicar la posición de lo trazado. Después, se tendrán que realizar ejercicios más elaborados en los cuales se vaya desarrollando la capacidad de abstracción a través de la observación de mapas de su región, municipio, entidad y país. Posteriormente, los alumnos podrán habituarse a la interpretación y lectura de los mapas mediante el uso de signos y símbolos convencionales, así como al cálculo de escalas y distancias. Si se representan aspectos significativos de su espacio, la lectura del lenguaje codificado resultará menos compleja. Se recomienda ejercitar a los alumnos en la obtención de información de mapas de diversos temas y procurar que los datos y rasgos se relacionen estrechamente entre sí para sacar sus propias conclusiones. Por ejemplo, establecer nexos entre lo que se obtenga de la lectura de un mapa de climas y vegetación. Lo anterior es con el propósito de proveer al alumno de los conocimientos y aprendizajes que contengan un significado del espacio que habita para que le sean de utilidad en su vida presente y futura. Acabamos de ver que las habilidades cartográficas se van desarrollando poco a poco a lo largo de diferentes grados escolares. Profundizando en este tema, maestra Mercedes, ¿qué habilidades deben desarrollarse para la lectura e interpretación de mapas? Discriminar, clasificar, analizar la información geográfica, para de ella partir al análisis de un mapa. También tendríamos que desarrollar habilidades en el sentido del manejo de símbolos cartográficos y su relación con la realidad del espacio geográfico. Asimismo, tendríamos también que desarrollar algunas otras habilidades, como sería la interrelación de las informaciones que presenta el mapa. No solamente localizar, observar de manera definida qué es lo que presenta el mapa, sino también establecer las interrelaciones entre los elementos que se presentan en los mapas y, de alguna manera, reconocer los procesos geográficos que el mapa nos proporciona. Maestro Álvaro, ¿cómo se desarrollan en los niños de educación primaria las habilidades cartográficas? Para poder desarrollar algunas de las habilidades que incluso mencionaba la maestra Mercedes y de lo que se mencionaba también en la cápsula, es necesario tener conocimiento incluso del grado en que está el niño para poder desarrollar gradualmente ese tipo de habilidades. Es decir, el niño en los primeros años lo que hace es poder representar, poder confeccionar representaciones de sus entornos más cercanos, es decir, su casa, la habitación, los objetos que hay dentro de esa habitación, su escuela, su localidad y algunos elementos que son representativos de esa localidad. Pero conforme avanza el desarrollo cognitivo del niño, lo que se puede ir haciendo es familiarizarlo con algunos otros aspectos un poco más complejos, ¿sí? Es decir, partimos de lo simple a lo complejo y al grado de que cuando el niño ya está en algunos grados como sexto o quinto año, él ya puede interpretar símbolos convencionales, puede interpretar ya cuestiones de escala, cuestiones incluso de colores, de saber qué representa cada color dentro de una información de ese tipo. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Perfecto. Maestro Armando, ¿desea agregar algo? Sí. Si ustedes observan en el video, se muestra en primer lugar la elaboración de croquis. Y en esos croquis aparece el pan, aparecen casas. Es decir, el tipo de símbolos a los que hacía referencia el maestro Álvaro serían símbolos evidentes, como aquellos elementos que tienen una relación directa con la realidad. Son los primeros símbolos que tenemos que manejar con los alumnos y a nivel de croquis. Quiere decir que para que ese conocimiento sea gradual, en los primeros trazos no vamos a manejar escala, no vamos a manejar coordenadas, no vamos a manejar proyecciones, simplemente la representación gráfica. En este sentido, por ejemplo, poco a poco cada símbolo va teniendo una serie de atributos, elementos que hacen más significativo cada uno de ellos.
por decir algo, si en el caso del primer video, la gasolinería implica no solamente la venta de combustible. Sabemos que en la gasolinería hay sanitarios, en la gasolinería hay tiendas, hay venta de refacciones, hay teléfono. Entonces es un símbolo que tiene una serie de características que nos proporcionan información. Y es precisamente ese valor cognitivo del que hablaban los compañeros, que cada elemento, para poder leerlo, tenemos que conocer los atributos que representa. Entonces, de símbolos evidentes podemos pasar nosotros a símbolos geométricos. Si ahora yo sustituyo, por ejemplo, actividad ganadera de un lugar por un círculo, por un triángulo, la capital de un estado por una estrella, ya estoy manejando un mayor grado de abstracción. Ya hablamos de la importancia de desarrollar en nuestros alumnos de manera paulatina las habilidades cartográficas. Ahora conozcamos algunas de las dificultades que los maestros enfrentamos al trabajar con mapas en el aula. En el trabajo con los mapas, los niños pues presentan varias dificultades, pero básicamente la elaboración de los mapas, porque el territorio que tienen que manejar es bastante amplio, entonces ellos no están familiarizados con un espacio tan amplio. Pues las dificultades que presentan mis alumnos en el manejo de los mapas es a veces la ubicación. El uso de la simbología, ya que es algo muy abstracto para ellos, dado que ven los símbolos como simples figuras que no les dicen nada acerca de su realidad. Mis alumnos presentan problemas con los mapas porque, desgraciadamente, desde primer año los programas son muy extensos. El maestro de primero se concreta al que el niño sepa leer y escribir, y dejamos a un lado que el niño se familiarice primero con su ubicación, que es norte, sur, este y oeste. El niño no aprende lo que es espacio. Entonces, cuando llega el niño a grados superiores, sí nos cuesta un poco el que él lea en los mapas. Maestro Armando, ¿a qué podemos atribuir las dificultades expresadas por los maestros? Ese problema de tiempo que los maestros expresan podría quedar subsanado si la cartografía desde un inicio se convierte en un elemento, en una herramienta de trabajo que permite desarrollar contenidos en unidades posteriores. Otra dificultad que es notoria y que la maestra manifiesta también es la falta de conocimiento del espacio. Es decir, eso necesariamente se tiene que ejercitar, el manejo de las escalas, el manejo de la representación gráfica del espacio. Si bien inicialmente mencionamos que el aprendizaje de la cartografía se inicia por croquis, poco a poco estos croquis tienen que tener una relación más directa con las dimensiones reales del espacio. Es imposible que si empezamos en primero y segundo año con croquis, continuemos manejándolos así durante todos los grados del nivel primario, ¿no? Otra dificultad es que a veces la cartografía la vemos como el manejo de contenidos y no como un elemento que el alumno debe de aprender a leer. Lo desarrollamos sin tomar en cuenta la importancia que tiene la forma en la que el alumno percibe el espacio, ¿no? O sea que son percepciones diferentes a lo que nos marca el libro de texto, a lo que el alumno trae como referencia. Entonces no tomar en cuenta esto hace que definitivamente se dificulte y tengamos problemas en la enseñanza de la cartografía. Maestro Álvaro, ¿qué propuestas les haría a los maestros para ayudar a los niños a superar esas dificultades? Una primera recomendación a los maestros es que dejemos de pensar que los alumnos ven lo mismo que nosotros en un mapa. Es decir, los alumnos, por su grado de madurez y de conocimiento, tienen otros intereses, ven otras cosas muy distintas a las nuestras. Por otro lado, también nosotros como maestros lo que tenemos que hacer es familiarizarnos con los espacios en los cuales comúnmente nos movemos y poderles enseñar a los niños también a moverse y a relacionarse con ese espacio para que ellos también lo puedan posteriormente representar y en determinado momento también explicar lo que ellos ven, lo que ellos han plasmado, han representado en este mapa o croquis que ellos hagan. Otra recomendación es que los maestros también atendamos la situación de que cada vez veamos cómo los niños desarrollan esta habilidad.
este conocimiento sobre los mapas, que los familiarizamos con los símbolos convencionales, que les proveemos esa información que ellos posteriormente podrán plasmar en una representación de este tipo, ¿no? Maestra, ¿tiene alguna otra sugerencia? Sí, la sugerencia sería que en la enseñanza de la cartografía los maestros hagan una vinculación muy estrecha entre los objetos representados en las cartas a través de los símbolos, el concepto que implican, no solamente de un hospital o de una farmacia o de un mercado, sino, como decía el maestro Armando, todo lo que conlleva ese símbolo como concepto y también lo que sería su representación real en el espacio. Esto ayudaría a pasar de una etapa formal de los niños en la que solamente pueden hacer una descripción de los objetos que ellos conocen a tratar de construir conceptos más abstractos que les son muchísimo más lejanos y que de alguna manera paulatinamente pueden ir construyendo a través de esta relación estrecha entre estos tres elementos. Gracias por seguir aquí entre maestros. Ahora veamos de qué manera la maestra Rosa María González, de segundo grado de primaria, de la Escuela Tailandia de México Distrito Federal, trabaja con sus niños la elaboración y lectura de un croquis. Bueno, pues entonces si nosotros estamos aquí desde primer año, pues conocemos bastante bien nuestra escuela, ¿sí o no? Sí. A ver, levante la mano, ¿quiénes conocen bien su escuela? Muy bien, bájenla, vamos a ver si es cierto. Vamos a empezar por nuestro salón. ¿Qué les parece si observamos todo lo que tenemos dentro de nuestro salón? Con mucho cuidado, a veces es muy cotidiano lo que vemos diario, pero pues a veces nos falta observar un poquito con más detalle muchas de las cosas que tenemos. A ver, Marichu del equipo 1, tú ¿qué observas en el salón? Yo vi el pizarrón. El pizarrón. El pizarrón, yo veo que tiene ¿cuántos lados? Tiene 2 lados grandes y 2 lados chicos. No sé si quisieras ayudarme, por favor, y vamos a medir. Su compañera dice que ve 2 lados grandes y 2 lados chicos. En la orillita, por favor. Entonces, sí, un poquito más. Juan del equipo 2, ¿quieres ayudar, por favor, aquí? Muy bien. ¿Sus compañeros? Así nada más le detienen. Tomaron la medida de uno de los lados del pizarrón. Vamos a ver el otro y vamos a comparar hasta aquí. ¿Los lados son iguales? Ok. Alguien que me quiera decir, levanta su mano primero, ¿cómo se llama este lado chiquito? Alguien que sepa cómo se llama. A ver, Daniel del equipo 3. Ancho. Muy bien. A ver, esta parte, los lados más largos, Karen del equipo 4. Largo. El largo. Muy bien. ¿Quién me quiere mencionar otro objeto de nuestro salón que tenga largo y ancho? Los dibujos. Los dibujos, ¿verdad? Si nosotros vemos, por ejemplo, ¿dónde estamos parados aquí? En la plataforma. Nosotros vemos que tiene largo. ¿Cuál sería el largo de la plataforma? A ver, su compañero Juan Antonio del equipo 1, ¿podrías pasar a caminar? Sergio, ¿podrías pasar a caminar sobre el largo de la plataforma? Desde allá, desde la orillita, por favor. Sí, camina. Muy bien. Ese sería el largo de la plataforma. Muy bien. Ahora, ¿qué les parece si su compañera Crista camina sobre el ancho de la plataforma? Pero ¿saben qué estoy viendo? Que aquí nosotros en la plataforma tenemos que subir y que bajar.
aquí no está parejito con el suelo, ¿o sí? No. Aquí tenemos una diferencia. ¿Alguien me quiere decir qué es esto? A ver, la altura. Bueno, sería mejor que levantáramos la mano. La altura. Entonces, aquí nosotros vemos que hay cosas que solamente tienen largo y ancho y otras tienen altura. Largo y ancho. Otras tienen 3 medidas, ¿sí? Que son largo, ancho y altura. ¿Qué les parece si anotamos algunas que solamente tienen largo y ancho y otras que tienen largo, ancho y altura? A ver, Juan Antonio, del equipo 4. El escritorio. ¿Cuál tiene 2 o 3 medidas? 3. ¿Podrías hacernos el favor de pasar? Dijiste 3. ¿Cuál sería el largo, por favor? Ese es el largo. ¿El ancho? Muy bien. ¿Y la altura? Muy bien. Entonces, de ahí nosotros podemos darnos cuenta que hay cosas más grandes